Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta novena temporada del programa estamos conversando con investigadores e investigadoras de nuestra universidad. En esta oportunidad vamos a hablar con el profesor Felipe Lorie y la doctora Gilda Carrasco, ambos de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Con el profesor Lorie vamos a hablar sobre los cambios que está enfrentando la industria vitivinícola. Y con la profesora Carrasco vamos a hablar sobre la hidroponía y el cultivo vertical. Acompáñenos a Más Conocimiento. Estimados telespectadores, es conocido que en la zona central de Chile se producen los mejores o uno de los mejores vinos del mundo, podríamos decir. Para conocer más sobre vino, vamos a conversar con una persona, con un académico que sabe del tema, con el profesor Dr. Felipe Lorie de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Felipe, gracias por aceptar la invitación de Campus TV al programa Más Conocimiento. Gracias a ustedes, Iván. Felipe, para empezar a sobrevolar el tema, tal vez sea necesario decir qué es el vino, cómo se produce, en términos breves primero, ¿te parece? Estupendo. Químicamente, el vino es una solución, es una disolución, donde mayoritariamente lo que tenemos es agua. Pero este producto tiene una característica bien especial, que es su complejidad. Entonces, todo lo que nosotros podemos percibir visualmente, olfativamente, gustativamente, son moléculas, son estructuras químicas. Y tiene dos características especiales. Uno es la presencia de etanol, que es lo que produce estos efectos psicotrópicos que conocemos, y el otro es la acidez. La acidez es sumamente determinante en términos de lo que va a suceder con el producto en su conservación y en la relación respecto de cómo lo degustamos. Por ejemplo, si tú pones cualquier producto, cualquier alimento en tu boca, tú vas a percibir la acidez y algunas de las características gustativas solo por un tiempo limitado. Este producto tiene una característica especial que hace que tú puedas percibir esa acidez por mucho tiempo. Eso se refiere a la capacidad tampón de los vinos. Que esta acidez perdure y que las sustancias alcalinas que hay en tu boca no puedan neutralizarlo. Es una matriz sumamente compleja. Bueno, la audiencia sabrá, uno puede encontrar una tremenda diversidad de colores, de aromas, de gustos, y desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva del estudio, es sumamente interesante a propósito de esa tremenda complejidad que tiene. Y en términos generales, ¿cómo se produce? Y se produce, en términos generales, de todas maneras, se produce con las uvas de una planta que se llama Vitis vinifera. Esas uvas son procesadas en bodegas de vinificación y fundamentalmente lo que ocurre ahí es que se realizan procesos de molienda o prensado para obtener el jugo, y ese jugo pasa por un proceso de transformación microbiológica. Hay organismos unicelulares que se llaman levaduras. Entonces, uno o varios tipos de levaduras desarrollan esta transformación fundamentalmente de los azúcares de este jugo en etanol y una serie de otros constituyentes que son los que nosotros finalmente disfrutamos y los que nos dedicamos a estudiar. Pero se trata de un proceso fermentativo de fermentación alcohólica. Curiosidad hacia el paso, y no lo tenía en la pauta, pero ¿estas levaduras desaparecen o permanecen por allí? Estas levaduras se van muriendo naturalmente a medida que se produce la fermentación. Las levaduras lo que están intentando hacer, a las levaduras no les interesa producir etanol, a las levaduras les interesa producir energía. Entonces la forma que tienen de producir energía es a partir de consumir, de metabolizar azúcares. Y en ese proceso de metabolización de azúcares, uno de los subproductos que se generan es el etanol. Entonces, en la medida en que va aumentando la concentración de etanol del vino, las levaduras se van muriendo. Esa es una de las causas. Y la otra causa por la que se terminan muriendo tiene que ver con que se les acaba el sustrato carbonado que necesitan para desarrollar esta fermentación y la generación de energía que necesitan. Entonces, al término de la fermentación, la mayoría de esas levaduras están muertas. Alguna que otra podría quedar viva y podrían empezar a metabolizar otro tipo de sustancia, y ahí viene toda la técnica enológica, lo que desarrollan los y las enólogas en las bodegas para
mantener esos microorganismos bajo control, sacarlos del vino, etc. Okay. Felipe, hay toda una industria en Chile que se dedica al tema, ¿ya? A producir vino. ¿Hay algunos cambios en las últimas décadas sobre la producción? Yo diría que han habido cambios tremendos. Tremendos, muy significativos. Déjame hacer un recorrido desde los años 80 hacia nuestros días, para no indicar qué es lo que pasó antes. Este es un producto que llega con la conquista de los españoles a América, se producen una serie de transformaciones. El territorio que hoy día conocemos como Chile originalmente se desarrolló mucho en el ámbito de producción vitivinícola, tanto así que el rey de España en algún momento prohibió que se siguieran plantando vides en nuestro territorio, porque la calidad era muy grande, porque se estaba exportando parte de ese vino de vuelta a España y estaba arruinando el negocio de la producción vitivinícola en Europa en alguna medida. Bueno, esa historia es bien larga, pero desde los años 80 en adelante comienza una orientación exportadora. Comienza a desarrollarse el aspecto exportador de la industria vitivinícola. Desafortunadamente desaparecen las cooperativas, se introduce nueva tecnología que ya se había desarrollado en Europa, fundamentalmente el trabajo con bodegas con depósitos de acero inoxidable. En los años 90 comienzan asociaciones, viene el retorno a la democracia, cambia la imagen país desde el exterior y luego de la crisis económica que había en los años 80, se desarrolla muy fuertemente el boom exportador a propósito del interés de otros países de nuevo por conseguir vinos chilenos, y ahora hacia el último término de los últimos 20 años, los desafíos más fundamentales yo creo que tienen que ver con el cambio climático, con la escasez hídrica y con lo que están haciendo los productores vitivinícolas en Chile para resolver esas temáticas. Hoy por hoy tiene que ver con alternativas de eficiencia en el uso del agua, en el uso de energía, con buscar nuevas variedades, con buscar nuevos suelos, nuevas regiones vitivinícolas en Chile, con el desarrollo de nuevas variedades, etc. Entonces, hay una pregunta que casi tiene contexto personal en lo que te lo voy a plantear. La incorporación de estas, voy a llamarle cubas, pero no sé cómo le llaman en el acero inoxidable. Parte, me imagino, la respuesta en el sentido que hay un insignificativo control con mucha tecnología, me imagino. Esto a propósito de que mi padre fue tonelero, por lo tanto yo crecí con mi viejo haciendo toneles, desde los chicos hasta los enormes. Entonces, ¿cuál fue la ganancia allí del cambio de madera? Porque el buque de la madera, yo creo que hay que agregar solo al acero, al cambio del acero. Fundamentalmente tuvo que ver con control microbiológico. Estas características que yo mencionaba hace un rato que tiene el vino, que son un contenido de etanol, del alcohol moderadamente alto, 12-14% de etanol, y una acidez también alta. En términos químicos nosotros nos referimos al pH de los productos, que es la acidez real que tienen. Y el pH de las uvas y el vino es muy baja. Este par de combinaciones, etanol moderadamente alto y pH bajo, determina que sean muy pocos los microorganismos que son capaces de crecer en este producto. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con otros alimentos o alimentos procesados, nosotros no nos vamos a enfermar. El vino no va a tener ningún contaminante que a nosotros como seres humanos nos pueda enfermar. Pero sí el vino propiamente tal se puede enfermar con algunos microorganismos alterantes. Hay bacterias que pueden modificar las características químicas, gustativas, etc. Y lo mismo con levaduras. Entonces, en un depósito de madera que son porosos, en donde se produce intercambio gaseoso, en donde hay entrada de oxígeno, por ejemplo, es mucho más factible que se desarrollen estos microorganismos alterantes del vino. Y en un depósito de acero inoxidable es mucho más fácil la limpieza, la sanitización, hay menos intercambio gaseoso y por lo tanto esas contaminaciones microbiológicas que transformaban en términos sencillos un vino, por ejemplo, en vinagre, ocurren en menor medida. Esa fue la principal razón. Ahora, los depósitos de madera se siguen utilizando, la madera sigue siendo importante, pero como tú dijiste, para agregarle una característica adicional a los grandes vinos. Una uva que tiene
potencial para transformarse en un gran vino, normalmente se vinifica, se produce, se transforma en este producto a partir de una etapa que se desarrolla en depósitos de acero inoxidable y una segunda etapa que se desarrolla en depósitos de madera, y a esto se le denomina la maduración o la guarda o el envejecimiento de esos vinos en madera. Ok, clarito, gracias. Felipe, tú como investigador, como agrónomo, voy a decir enólogo y investigador en el ámbito del vino, ¿cuáles son los aspectos que investigas? Fundamentalmente en el laboratorio donde trabajo, con el grupo que me apoya, trabajamos en términos de química, en investigaciones de química del vino. Nos dedicamos mayoritariamente a estudiar aspectos de oxidación, reacciones de óxido-reacción que pueden modificar para bien o para mal organolépticamente el producto. ¿Y cómo, perdona que te interrumpa, y cómo estudian eso? Esa composición, ¿cómo estudian la composición del vino, de todas sus moléculas, y cómo controlan y estudian esto de la reacción óxido-reducción? Hay alternativas bien sencillas que tienen que ver con química de laboratorio, titulaciones, reacciones entre un reactante y otro, a partir de los cuales uno puede evaluar cuál es la composición de un determinado analito. Podemos saber cuánto etanol tiene, podemos saber cuáles son los ácidos que tienen y en qué concentración están, los compuestos fenólicos, etc. Y hay instrumental analítico más complejo, sofisticado, que permite separación de moléculas, que permite identificación de algunas de estas. Con ese instrumental analítico complejo y realizando pruebas tanto a escala industrial, en bodegas que siempre nos están colaborando en los estudios que realizamos, o a nivel de laboratorio, a nivel piloto, nosotros podemos, por ejemplo, una cosa bien sencilla, podemos someter el vino a mayores concentraciones o exposiciones de oxígeno y ver qué es lo que sucede químicamente con ese vino. Y tratar de relacionar esas modificaciones químicas que observamos con los cambios aromáticos o gustativos o en el color que podemos apreciar. Te doy un ejemplo de lo anterior y que va a ser probablemente reconocible por las personas que nos están viendo. Y que tiene que ver con los cambios de coloración. Los vinos tintos, cuando son vinos tintos jóvenes, tienen colores que son una combinación entre el rojo y el violeta. A veces se tiene más violeta, a veces se tiene más rojo. Pero son fundamentalmente esa combinación entre estas dos tonalidades. Cuando los vinos envejecen, esa coloración rojo-violácea pasa a una coloración más anaranjada. Y esa transformación que se produce con la edad de los vinos tiene que ver con un proceso oxidativo. Ahora, químicamente, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Es una reacción entre una molécula que aporta el color rojo con otra molécula que está frenando esa coloración roja y que finalmente hace que nosotros observemos una coloración más anaranjada en un vino que está oxidado o en un vino que está envejecido. A propósito, y yo no siendo conocedor del tema, ya mi conocimiento va por el lado de los toneles, ¿ya? Pero esa oxidación en el envejecimiento, desde el punto de vista de calidad, ¿sería que no ocurriese? ¿Qué sería lo ideal desde el punto de vista enológico? Hace un rato hablábamos de las levaduras que convierten el jugo en vino. Las levaduras requieren oxígeno y requieren mucho oxígeno. Y así como estos microorganismos para producir esta transformación del jugo al vino requieren oxígeno, químicamente muchas de estas transformaciones de las que estamos hablando también son necesarias. Entonces, los vinos se benefician a partir de las exposiciones al oxígeno y el problema se produce cuando estas exposiciones son exageradas y se producen transformaciones más allá de lo que queremos. ¿Dónde está esa línea entre los beneficios que tú puedes conseguir cuando expones al jugo o al vino al oxígeno y cuando se te pasó la mano? Es lo complicado y es lo que muchos grupos de investigación dentro de los cuales estamos llevamos 20 años trabajando para tratar de resolver esa pregunta y todavía nos hemos acercado un montón, pero todavía no podemos llegar a ese
análisis mágico o a ese marcador químico que nos puede decir hasta aquí nomás lleguen con el oxígeno, o a este vino todavía le pueden agregar una cantidad mayor de oxígeno. En términos del impacto que esto significa para las empresas, es muy relevante, muy relevante, porque muchos de los problemas de defectos o de transformaciones indeseables que los productores de vino tienen que ver con estas reacciones de oxidorreducción. Entonces, muchos de los beneficios que tienen, muchos de los beneficios que se pueden conseguir para producir grandes vinos, y varias de las transformaciones negativas tienen que ver con este tipo de fenómenos o reacciones de oxidorreducción. Entonces, manipularlos adecuadamente es sumamente importante. Se ha avanzado un montón, pero todavía nos falta. Y a propósito de eso, el factor corcho versus uno en general ve los vinos tintos con corcho. Y algunos blancos están con una tapa metálica. ¿Hay ahí alguna razón técnica en el tema? Y está vinculada con lo que estamos conversando. Yo un poco creo que va por ahí, pero ¿por qué a los blancos? Yo lo he visto solo en blancos, ¿ah? La tapa metálica, pero tal vez los tintos también, no sé. Se pueden utilizar en blancos y tintos, y todo tiene que ver con la cantidad de oxígeno que tú quieres que ingrese a la botella una vez que ya la pusiste ahí. Entonces, estamos hablando de procesos de oxidorreducción que pueden ocurrir en la bodega mientras tú estás elaborando el vino, pero estos procesos también pueden ocurrir durante la conservación. Una vez que tú envasaste el producto, se pueden producir transformaciones oxidativas adicionales. En muchos casos son beneficiosas. En los grandes vinos, nuevamente, en los vinos caros, uno los puede envejecer por mucho tiempo, uno los puede guardar por años en su bodega, y esos vinos van mejorando, algunos de ellos, o se van conservando adecuadamente, a pesar del intercambio gaseoso que se produce. El tapón de corcho deja pasar algunos gases, como el oxígeno, y deja salir otros gases. Hay sustancias aromáticas, por ejemplo. Y las tapas roscas van a limitar ese intercambio gaseoso. Entonces, en vinos que tienen una rotación más corta, rotación en términos de comercio. De comercio, de venta. Entonces, estos vinos que se venden y se van a consumir más rápidamente, que habitualmente tienen menores precios, a las empresas les conviene conservarlos en una condición muy similar a la que fueron producidos, que no se alteren a propósito de la exposición al oxígeno, y para esto utilizan tapas que generen menos intercambio gaseoso. Hay un tipo de moléculas que creo que son muy interesantes. Está el tema, la formación de alcohol, ¿verdad? Y todos esos efectos que ya conocemos en el vino y que son parte de su esencia, por cierto. Pero además hay otros compuestos que son, en términos así genéricos, los fenoles, compuestos fenólicos. ¿Qué características tienen? ¿Y tiene algún efecto benéfico para la salud o por el contrario? Todos los tejidos vegetales generan este tipo de moléculas que se llaman, en términos agronómicos, metabolitos secundarios. Son moléculas que las plantas no necesitan para sobrevivir y que se utilizan como agentes de interacción ecológica fundamentalmente. Entonces, los compuestos fenólicos en las plantas los protegen de la luz ultravioleta, por ejemplo. Generan moléculas vinculadas al color, generan moléculas vinculadas a la astringencia, al amargor. Cuando tú te comes una fruta que todavía no está madura, ¿cuál es la característica más prevalente que uno percibe en esa fruta que no está madura? Un plátano, por ejemplo, que todavía está verde, uno va a sentir astringencia, la boca se va a secar, va a sentir amargor, y en otras frutas, por ejemplo, una manzana que todavía no está desarrollada va a sentir mucha acidez. Entonces, estos son estrategias de desarrollo ecológico que tienen las plantas para que solo sean consumidas por animales y que dispersen las semillas de esta planta en la medida en que el fruto está fisiológicamente maduro. Entonces, ¿qué es lo que hace el tejido vegetal? Dispone una cantidad de metabolitos ahí que hacen que sea desagradable comérsela. Entonces, estos compuestos fenólicos que naturalmente están en las plantas también están muy prevalentemente en los berries, como las uvas. Y la transformación de estas uvas en vino acarrea muchos de estos compuestos fenólicos a este producto. Entonces, el vino también tiene muchos compuestos fenólicos. Todo el color que nosotros observamos en vino deriva de la presencia de estos compuestos fenólicos. Y en términos de la salud de las personas, es muy beneficioso su consumo. La dieta mediterránea, por ejemplo, considera
el consumo de alimentos y bebidas que tengan una composición rica en compuestos fenólicos, y eso genera algunos beneficios, por ejemplo, a la salud cardiovascular, que tú sabes muy bien. Por el contexto antioxidante que tienen, dado que normalmente no estamos, entre comillas, nuestras células se están oxidando, en la medida que tengamos elementos antioxidantes, eso es beneficioso para la salud. Felipe, ha pasado rápido los minutos. Quisiera saber que, a tu juicio, cómo las investigaciones que ustedes desarrollan pueden ser un aporte a la industria vitivinícola, ¿está correcto? Vitivinícola, y también para los estudiantes de pre y posgrado de nuestra universidad. Para los estudiantes yo creo que es una cosa bien concreta, porque nosotros al desarrollar investigaciones los estamos exponiendo a la vanguardia, a las situaciones con las que se van a tener que enfrentar en el futuro, al pensamiento crítico, al desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Para la industria es una situación menos tangible, porque nosotros siempre estamos estudiando problemáticas que tienen un horizonte de tiempo mediano o largo. Es difícil que un grupo de investigación pueda resolver una temática puntual. Pero a mí me gustaría pensar que entre lo que han desarrollado otros grupos de investigación en el mundo, sobre todo en estos temas de reacciones de óxido-reducción y las contribuciones que hemos hecho nosotros, se ha creado una conciencia particular respecto de la importancia del oxígeno, de la importancia de las exposiciones, cómo se debieran desarrollar algunas metodologías de vinificación para obtener productos de mejor calidad vinculados a esto. Ahora, aparte de estos temas de óxido-reducción, también desarrollamos investigaciones en varios otros ámbitos. Y también me gustaría pensar que algunas de esas investigaciones han generado impacto en los colegas que trabajan en el ámbito productivo. Ahora, antes de cerrar, Iván, si me permite, me gustaría decir... No tengo una pregunta de cierre, pero por favor. Pero me gustaría decir algo que siempre les digo a los estudiantes en mi clase. El vino es un producto que contiene etanol y siempre hay que hacer un llamado al consumo responsable. Los productos que contienen etanol pueden provocar dependencia y pueden, en la medida en que son consumidos en exceso, pueden generar una serie de trastornos y enfermedades, hígado, cerebro, algunos tipos de cáncer, etc. Entonces, la clave está en el consumo responsable, la clave está en postergar lo más posible la exposición de bebidas alcohólicas a las personas jóvenes, y cuando se consume responsablemente es una bebida maravillosa que nos ayuda a sociabilizar, que nos ayuda a acompañar comidas, que potencialmente genera efectos beneficiosos a propósito de esta alta concentración de compuestos fenólicos sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Pero hay que tomárselo con responsabilidad, consumo responsable, consumo moderado. Y una pregunta de cierre, muy interesante ese último comentario para la comunidad. Y también para la comunidad, tú, con los conocimientos que tienes y teniendo una formación también enológica, y no pretendo que esto sea una clase de enología, esta última pregunta, ¿no? Pero sí algunos detalles algún tips, ¿ya? Alguna clave ahí, que cuando alguien va a buscar un vino, sabemos que el precio ya de alguna manera discrimina, ¿no? Pero también he escuchado que hay vinos que no necesariamente son altos en valor, de costo, pero sí que son buenos. ¿Qué características uno podría, si toma una copa, buscar en ese vino? Yo la primera invitación que haría es a relajarse con esto. Uno de repente ve personas vinculadas al mundo del vino que muy serios hacen degustaciones y describen una cosa y otra y ofrecen recomendaciones respecto de lo que tú o yo debiéramos consumir. Y mi invitación ahí sería a que prueben, a que se atrevan, a que busquen cosas en el supermercado si les interesa tomar vino que sean distintas. Cuando una persona dice yo siempre compro la misma marca y la misma etiqueta porque esta es la que me gusta, porque esta es la que funciona, eso me parece muy bien, pero en la medida en que no se exponen a otras, a nuevas variedades, a nuevos tipos de vinos, a otras compañías, difícilmente van a encontrar nuevas alternativas que sean agradables. Entonces yo haría una invitación a esa. Los vinos chilenos son extraordinarios. Y son extraordinarios en esa relación precio-calidad. Se pueden encontrar productos que son muy baratos y que tienen una calidad impresionante. Entonces, en la medida de las posibilidades económicas que tenga cada uno, la invitación sería a tratar de buscar nuevas preferencias, ampliar el horizonte de las cosas a las que nos hemos expuesto y las que nos podrían
terminar gustando. En el Maule, en nuestra región, se produce el 40 y tanto % de toda la superficie vitivinícola de Chile. En tintos y en blancos incluso, con porcentajes que son distintos. Entonces nuestra región es muy relevante en términos de producción vitivinícola y tenemos una diversidad de subvalles también que son muy atractivos. En el Maule en particular se generó el redescubrimiento de una variedad que se llama Cariñán, que se produce en el secano interior de la región del Maule fundamentalmente. Pequeños productores, pequeñas empresas que están revalorizando esta variedad que tradicionalmente era considerada de segunda categoría y que produce vinos fenomenales, por ejemplo. Cariñán. Cariñán. Entonces ahí hay una recomendación de una variedad tinta, de vinos realmente sensacionales que no tienen necesariamente precios tan elevados y que a la gente le podría gustar para empezar a exponerse a otro tipo de cosas. Bien. Gracias, Felipe. Encantado. Profesor Felipe Lorie de la Facultad de Ciencia Agraria. Queremos agradecerte en nombre de Campus TV y el programa Más Conocimiento por haber compartido con nosotros. Encantado, Iván. Gracias a usted. Estimados telespectadores, hemos conversado con el profesor Felipe Lorie de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad sobre sus investigaciones en vino y sobre los datos que nos entrega hacia el final de esta entrevista. En el segundo bloque vamos a conversar con la profesora Gilda Carrasco, también de la misma facultad, sobre cultivos hidropónicos. Espérenos. Estimadas y estimados telespectadores, para el año 2050 se espera que la población mundial alcance alrededor de 10 billones de personas. Por cierto, esta cantidad de personas va a requerir más alimentos y en ese sentido los sistemas agrícolas van a requerir mejorar nuevos sistemas. Para ello, para conversar sobre esta temática muy importante para la humanidad, vamos a conversar con la profesora Gilda Carrasco. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Gracias, Gilda, por aceptar nuestra invitación como Campus TV, programa Más Conocimiento. Muchas gracias a ti como conductor de este programa y por supuesto al canal por tener en cuenta este tema que es relevante para nuestra región, para nuestra ciudad y también para el país. Para ir entrando en esta interesante temática, me gustaría preguntarte inicialmente ¿qué desafíos enfrenta la agricultura y también la seguridad alimentaria? Bueno, yo creo que en términos generales podemos destacar que tenemos un gran desafío, todas las personas que nos dedicamos al agro, pero también la comunidad en general, producir más alimentos. Tú comentabas al inicio que nuestra población va a incrementar tremendamente de aquí al año 2050. Actualmente la población mundial se estima en alrededor de 6.800 millones de personas. Entonces esto significa cómo vamos a producir tantos alimentos en un periodo corto de tiempo y se estima de que la producción de alimentos tiene que aumentar en al menos un 70% de lo que se hace ahora, incluso sumando todo lo que se ha producido desde que comienza la agricultura hace 10.000 años atrás. Es increíble, o sea, tenemos que realmente incrementar la producción y uno diría, bueno, ¿y qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con la distribución de alimentos en el mundo? Entonces, esos son los grandes desafíos. Y además que llegue un alimento que sea, ojalá, de producción local para evitar, no sé, la huella de carbono, que no se gaste tanto en transporte, pero también lo tenemos que producir con mucho menos agua de lo que lo estamos haciendo ahora. Entonces, esos son los desafíos que tiene y, por supuesto, además este alimento tiene que ser sano para quien lo consuma. Por eso se habla del término de inocuidad.
que vaya con un manejo, que vaya limpio. Estamos saliendo de una pandemia, sin embargo podemos tener otras y siempre los alimentos va a ser vital que vayan en forma limpia, que llegue a la casa en forma higiénica. Ahora, este incremento del orden del 70%, sí, que es tremendo el porcentaje que hay que aumentar al año 2050, seguramente esto va a requerir crecimiento, nuevas tecnologías. ¿Y qué tipo de tecnologías que cumplan con esos requisitos de inocuidad alimentaria se vislumbran? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué está marcando la pauta? ¿Qué se hace en los países más desarrollados al respecto? Bueno, todas estas técnicas que van destinadas a lo que es intensificar la producción, me refiero que en 1 metro cuadrado, ojalá de superficie, podamos obtener mucha más producción, complementan a las actuales. En ningún caso nosotros las estamos dejando de lado. Pero estas técnicas nuevas se basan principalmente en técnicas de cultivo hidropónico, pero en ambiente controlado. A estas técnicas se le denominan agricultura vertical o vertical farming, que ya en países desarrollados, especialmente en Asia, Alemania, en Bélgica, Estados Unidos, Canadá, ya se está trabajando. También en nuestro país. Perdona que te interrumpa. ¿Se está trabajando ya a nivel de producción, a nivel de campo, no solamente a nivel experimental? A nivel comercial y a nivel urbano, que esa es la gran diferencia. También hay experiencias de agricultura vertical a nivel en el campo. Sin embargo, un ejemplo muy reciente, pude asistir online a un congreso de Múnich, en Alemania, donde la Asociación de Productores Agrícolas de campos extensivos, de cereales, de hortalizas, donde ellos también tienen ganadería, de fruticultura de forma muy importante, ellos valoran la existencia de técnicas complementarias para producir en forma intensiva. Ahora, lo que se ha desarrollado a la fecha es especialmente en cultivos de hortalizas, porque el manejo de esta especie es más fácil en el sentido de que tienen un periodo corto de crecimiento. A mí en estas entrevistas siempre me gusta ir precisando definiciones. Independientemente que tal vez para nuestros telespectadores el concepto les sea familiar, pero cuando tú dices hortaliza, separémoslo, si agrupáramos lo vegetal comestible, ¿cuáles serían los grandes grupos? Hortalizas, frutas. Tenemos las hortalizas, las frutas, las leguminosas, los cereales. Y dentro de las hortalizas también tenemos los frutales menores, que en nuestra región es muy importante. Y dentro de las hortalizas, nombremos algunas que sean así como muy características. Lechuga, tomate, brócoli, pero también puedo decir que hortaliza es el melón y es la sandía. También están dentro de las frutas. Sí, porque tenemos hortalizas de hoja, que es la lechuga, la espinaca, rúcula, cale, por decir algunas, pero también tenemos otras hortalizas, otras especies que son de fruto, como es el tomate, el pepino de ensalada, y por ejemplo se considera al melón y la sandía como también una hortaliza de fruto. Nosotros la consideramos una fruta y la comemos en esta época, en verano, pero sí son frutas porque tienen un corto periodo de poscosecha, y contienen mucha agua. Las hortalizas, ese es su punto común que poseen. Hecha esa definición que me parecería como necesaria casi a nivel personal para tener esos grupos de alimentos vegetales. Volvamos a la temática de estos nuevos tipos de cultivo. ¿Cómo está Chile respecto a esos países desarrollados que ya tienen implementada esta tecnología? Bueno, a nivel empresarial tenemos en Chile la primera empresa en Latinoamérica de agricultura vertical, se llama Agrourbana, se encuentra en Santiago y está ofertando hortalizas de hoja y
para el sector oriente, de acuerdo a lo que indica su página web en este minuto, hortalizas en forma frecuente, con todo el desarrollo del delivery en periodo pandémico. Ellos proveen bolsas de hortalizas, de hortalizas de hoja a familias que lo puedan consumir. Sin embargo, tenemos que hacerlo mucho más extensivo a otros lugares. Cuando dices a nivel urbano, ¿te estás refiriendo a lo a que las todos ciudades, entendemos por sí, urbano? a las ciudades. A las ciudades. O sea, sí. Tienen una cierta superficie dentro del radio urbano dedicada a esto y vamos a entrar ya a definir cómo son estos nuevos cultivos. Sí, sí. ¿Ya? Esta agricultura vertical y por otro lado el sistema hidropónico, defínenos, cuéntanos de qué se trata el cultivo, ambos tipos de cultivo y cómo se complementan. Perfecto. Bueno, el cultivo hidropónico se caracteriza por no utilizar suelo. Hay un término más general, tal vez un poco más técnico, que se habla de cultivo sin suelo, donde podemos establecer el cultivo donde sus raíces están directamente en agua que está recirculando y son sujetas, ¿ya? Porque las tenemos, con algún medio, que a ese medio le llamamos sustrato. ¿Ya? Y por otra parte, cultivos hidropónicos en Chile desde los Pero persona que te interrumpa, Gilda, en esa agua donde están las raíces de esta hortaliza, si solo tuviese agua, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hay que agregarle algo, me Por imagino, supuesto, ¿sí? las sales fertilizantes, y tenemos sales fertilizantes en nuestro país que se producen, otras se importan, y son las mismas que se aplican para sistemas de riego por goteo, por ejemplo, para los frutales en Chile. Esas sales fertilizantes, que son hidrosolubles, así se llaman, se aplican a este sistema. Y bueno, la ventaja de los cultivos hidropónicos es que tú estás utilizando mucho más, de mejor forma, la unidad de superficie. Por ejemplo, si lo vemos para el caso de lechuga, tú puedes establecer alrededor de 60.000 lechugas por hectárea en suelo. En cambio, en un cultivo hidropónico, eso significa 6 plantas por metro cuadrado. Y en el caso de un cultivo hidropónico, tú puedes tener 24. O sea, 24, inclusive hay personas que sacan 30, bueno, va a depender mucho el tamaño. ¿Esto porque lo hace en altura? No, porque lo haces en forma horizontal y porque tú estás aplicando la solución nutritiva donde está la raíz, en forma horizontal. Y esa es la gran ventaja. Ahora, se utiliza bastante en zonas donde el suelo es un impedimento. En nuestra región uno no ve grandes extensiones de cultivo hidropónico porque hemos sido privilegiados de un suelo donde existe un buen clima, un clima de tipo mediterráneo, y sin embargo ahora, con la escasez de agua, las hortalizas, especialmente de hoja, uno puede ver a nivel, especialmente en supermercados, que estas provienen de cultivo hidropónico. Entonces los productores la realizan así, y además también hay un muy buen manejo de su calidad sanitaria, en el sentido de que hay escasa aplicación de pesticidas. En muchos casos no hay aplicación de pesticidas porque estamos cultivando también dentro de un invernadero. Y si se manejan normas de inocuidad y normas de control, va a haber un mejor manejo. En el último tiempo, los últimos años, he tenido oportunidad en el campo de la región de observar que en realidad para obtener una lechuga en cultivo tradicional hay que mover tierra muchas veces. Agregarle líquidos, fertilizantes, insecticidas, varios, etcétera, porque si no la maleza, porque a propósito del dicho, crece. Ahí lo entendí muy bien el dicho, esto crece como la mala hierba. La verdad es que la maleza he visto que crece muy rápido. Muy rápido, me sorprende cómo crece la maleza en realidad. Entonces, los que se dedican ahí a ese cultivo en tierra, tienen que estar sacando maleza físicamente y destruyéndola también con insecticida o con herbicida. Herbicida. Entonces,
Desde ese punto de vista, en cultivo hidropónico no se requiere. No, porque no hay cultivo suelo. no crece maleza. Claro, y no llegan semillas de maleza, por las que iguales van por el viento o por el agua. Generalmente en cultivo hidropónico, o sea, obligadamente, el agua está controlada, se usa agua potable o agua de pozo profundo, esa agua es controlada, tiene una resolución sanitaria, no tiene coliformes fecales que se puedan contaminar, pero por otra parte también ahorramos en el tiempo, como bien decías, aquí no hay preparación de suelo. Porque por el próximo cultivo uno puede tener un cultivo de lechuga en el mismo suelo no más de 3 veces al año. ¿Por qué? Porque están los periodos de establecimiento, de cosecha, después hay que hacer todo un manejo en el suelo. Sin embargo, también hay otro proceso de rotación, pero si uno lo tuviera en el mismo lugar, aquí también hay un ahorro. No solo en superficie, o sea, se aumenta la eficiencia del cultivo, tanto en suelo como en el tiempo. Y en términos generales, solo en términos generales, si uno compara el cultivo tradicional versus el cultivo hidropónico, para el que produce, ¿cuál tiene menos costo? Bueno, va a depender del nivel tecnológico que tenga ese productor, porque si es un productor pequeño y tiene un buen suelo, uno le diría, siga haciéndolo así, siga haciéndolo en suelo. O sea, el cultivo hidropónico se justifica, por ejemplo, en este minuto en Chile es muy destacable lo que está ocurriendo en el norte, en Antofagasta, que hace, no sé, en el 2000, hace 10 años atrás, no tenía, o 12 años atrás, no había producción de hortalizas en Antofagasta. Todas se traían, algunas de Arica, otras de Santiago, la mayor parte, o de Coquimbo, que es una zona productora también de hortalizas. Sin embargo, ahora hay más de 100 hectáreas con cultivo hidropónico. Gilda, volvamos al... porque teníamos el sistema hidropónico y la agricultura vertical. ¿Cuál es la relación entre ellos? Bueno, la agricultura vertical es el paso siguiente de lo que es el cultivo hidropónico. Agricultura vertical se entiende por la producción continua de hortalizas, porque estamos en un ambiente cerrado. No estamos dentro de un invernadero. Podemos estar dentro de un contenedor, de estos contenedores marítimos, podemos estar en un galpón y se va a aplicar luz en forma artificial, se va a utilizar no solo, no se va a cultivar solo en forma horizontal, cultivo hidropónico, sino también en distintos pisos, en niveles, por lo tanto, hay distintas formas de hacer agricultura vertical, pero la que se está implementando en Estados Unidos, porque en Japón hay edificios, o en Singapur, que tienen cultivos hidropónicos empleando agricultura vertical en forma muy, muy intensiva. Pero el sistema de granja vertical se refiere a cultivar en agua con soluciones nutritivas directas, usando luz artificial, que es una luz especial, LED, y se controla el nivel de oxígeno que hay dentro en el ambiente, el nivel de anhídrido carbónico. O sea, claramente un ambiente cerrado. Totalmente, muy controlado. Para poder monitorear todo eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Se desarrolla haciendo una muy buena combinación de lo que es el cultivo hidropónico con lo que se entiende por agricultura digital, que es otro mundo donde entran especialistas, agrónomos, ingenieros, trabajando, midiendo, cuantificando, monitoreando todas estas variables climáticas y también del cultivo para una muy buena producción. O sea, hay mucha tecnología invertida, pero la idea es que no se haga a un nivel tan alto como ocurre en Asia, Europa o Estados Unidos también. Profesora, en esta última parte de nuestra conversación me gustaría que hiciéramos una bajada a tu proyecto, ¿ya? ¿De qué se trata el proyecto? Ese proyecto FIC, entiendo, ¿no? Sí, el año pasado postulamos a
con un grupo de colegas que somos de distintas áreas, de agricultura digital, de agronegocio, de gestión tecnológica, de integración tecnológica, tenemos colegas de ingeniería participando y de agronomía, con el propósito de aquí a 2 años, tenemos una meta bien que es cercana, obtener un módulo, que es un contenedor marítimo, de agricultura vertical a un menor costo de lo que se produce en el extranjero, pero con el objetivo de producir en forma continua hortalizas de hoja. Si nosotros producimos hortalizas de hoja todos los meses, el mismo volumen, y lo podemos llevar ya sea a la precordillera o a la zona costera o en lugares donde el agua realmente es escasa, podemos hacer un gran salto a lo que significa mejorar la calidad de vida de la comunidad. ¿Esos grupos humanos pasarían a ser beneficiarios a Totalmente. Tu juicio? Primero serían beneficiarios empresas que se interesen por este módulo y que ellos lo puedan reproducir, hacerlo escalable el proyecto. Yeah. El FIC, bueno, es uno de los lineamientos que tiene nuestro gobierno regional al respecto en todo el área de agricultura 4.0. Ellos hacer que nosotros obtengamos no solo un prototipo, sino que también lo testeemos y que esté probado y que podamos decir, bueno, ustedes este módulo, estas empresas lo puedan reproducir, se pueda comercializar del Maule para todo el país. Ya, qué bien. Ahora, si este módulo, voy a llamarle módulo ¿sí? Con el módulo hortícola, de agricultura vertical hortícola, sí. Módulo de agricultura vertical hortícola. Sí. ¿A tu juicio podría realmente ser aplicable y ser un aporte a la agricultura local del Maule? Sí, ¿no? por supuesto. ¿Sí? La idea es que nuestros productores, una vez que ya tengamos las primeras experiencias, los podamos invitar. Lo estamos desarrollando en nuestro campus Talca, aquí en la avenida Lircay, para que lo vengan a conocer. Vamos a tener un invernadero con cultivo hidropónico, ahora estoy diciendo horizontal, porque vamos a tenerlo un cultivo tradicional de cultivo hidropónico y vamos a tener a un costado este módulo en producción ya a nivel vertical. Y vamos a tener comparaciones, vamos a tener un análisis económico también comparativo. Y esto de llevarlo de lo horizontal del cultivo hidropónico, porque sería también en lo vertical también sería hidropónico. Sí, sigue siendo hidropónico. Sí, hidropónico pero con agricultura vertical. Sí, ¿okay? Exactamente. ¿Ya? El propósito de llevarlo de lo vertical, de horizontal a lo vertical, es para aprovechar mejor la superficie. Sería un poco el equivalente en construcción en casas de un piso a departamentos. Muy buena analogía, eso es. Eso es, y con el fin de que en el mismo metro cuadrado, en vez de obtener 24 lechugas cada 5 semanas o un mes, podamos obtener, si tenemos 6 pisos, el múltiplo, el equivalente. Quiero hacerte una última pregunta que en general me gusta hacerla a los profesores que entrevisto. ¿Cuál es, a tu juicio, la importancia de las redes de colaboración, especialmente internacionales, aunque también las nacionales? Pero en el caso particular tuyo, ¿ha sido importante la colaboración internacional? Por supuesto que sí. Tenemos una colaboración estrecha del año 96 con la Universidad de Almería, con el doctor Miguel Urrestarazu, que el año pasado pudiste entrevistar, y quien ha desarrollado estas técnicas, tanto para la producción de cultivo en ambiente controlado, como también evaluando nuevas especies que se puedan cultivar. Porque en el mundo la agricultura vertical está centrada en todo lo que es hortalizas de hoja. Hablemos de lechuga, albahaca. Por otro lado, tenemos un convenio ya oficializado con una empresa mexicana, se llama Karma Verde Fresh, que ellos están produciendo sistemas modulares para producción de agricultura vertical.
el CEO de esa empresa es el señor Leo Lobato, quien junto a sus socios están ofreciendo estos productos, pero con un fin más allá de lo comercial, también destinarlo para todo lo que es reducción de la pobreza en sectores más desfavorecidos en América Latina. Y nos ha elegido, hemos tenido el honor de ser elegidos por ellos para poder hacer los contactos con Brasil, Argentina y otros países de América Latina y ir desarrollando estas técnicas para que también los estudiantes de agronomía de América Latina aprendan estas técnicas, porque cuando ellos ya estén en funciones y quienes estén trabajando la tecnología ya va a estar. La tecnología va a estar y ellos la van a tener que aplicar. Entonces la idea es que a partir de este proyecto también se generen muchos cursos, seminarios con ellos y bueno, la vía online ya sabemos que es una alternativa y podemos desarrollar cursos de esa forma. Bien, pues. Profesora Gilda Carrasco, Gilda, queremos agradecerte en nombre de Campus TV y del programa Más Conocimiento el que haya aceptado conversar con nosotros. Muchas gracias a ti y al canal. Gracias. Estimados telespectadores, en este capítulo hemos conversado con el profesor Felipe Laurier y la profesora Gilda Carrasco, ambos de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Con el profesor Felipe Laurier conversamos sobre los cambios en la industria vitivinícola y con la profesora doctora Gilda Carrasco hemos conversado sobre la hidroponía y también sobre la agricultura vertical. Gracias por acompañarnos y será hasta un próximo encuentro de Más Conocimiento.